Tocaron a un niño humano y a la humanidad. Los exterminaron. El mundo colonial de Nueva Haven se sentó pacíficamente bajo sus hijos gemelos. Los campos de trigo dorado se extendían a lo largo. El horizonte y las pequeñas casas salpicaban el paisaje. Los niños jugaban en él. Calles mientras sus padres trabajaban. Granjas. Era una vida sencilla lejos de la tierra, pero fue el hogar de 20.000 humanos, que había viajado a través de las estrellas para construye algo nuevo. Dejan, de 7 años. Kang corrió por el mercado con sus amigos, riendo mientras lo perseguían. Entre los puestos de los vendedores. Su madre, Hannah, trabajaba cerca. Comprobación de los sistemas de riego para él. Campos del Sur. Podía oírla. La risa de mi hijo y su sonrisa. La vida era buena. Aquí, a salvo, o eso creía ella. Capitán. El Parque Miño se encontraba en el puente de la U.S. Vengeance, una fragata militar, patrullando las colonias exteriores. Era un hombre alto, de ojos penetrantes y mirada tranquila. Mente más aguda. Su hermana, la doctora G1 Kim, trabajaban en la enfermería de abajo. Había estado de patrulla durante 3 meses. La vigilancia de asentamientos humanos remotos. Era un trabajo aburrido, pero necesario. La galaxia no siempre fue amigable con recién llegados. Mino miró las estrellas. Fuera de su ventana cuando el oficial de comunicaciones se puso de pie de repente. Arriba, capitán, estamos recibiendo una señal de socorro. Señal de New Haven. Está marcada. Urgente. La postura relajada de Mino. Desapareció. Pásalo. El mensaje. Crepitaba con estática y miedo. Esto es. Colonia New Haven. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. Desconocido. Los barcos se están desembarcando. Están tomando gente. Se están llevando a nuestros hijos. Por favor, que alguien nos ayude. Se cortó la transmisión. A Mino le corrió la sangre. Frío. Ponga rumbo a New Haven. Máximo. Velocidad. Puestos de batalla. La venganza. Giró y saltó al hiperespacio, corriendo. Hacia la colonia lejana. Pero Mino. Sabían que faltaban horas. Lo que fuera que fuera. Lo que está sucediendo en New Haven habría terminado. Mucho antes de que llegaran. En New Haven. El caos había estallado. Grandes barcos descendieron. Desde el cielo, sus cascos cubiertos de metal oscuro que parecía absorber la luz. Pertenecían al Imperio Brexiano, una poderosa especie de seres reptilianos que habían controlado su región del espacio durante siglos. Eran esclavistas, saqueadores y conquistadores, y habían decidido que New Haven sería su próximo objetivo. Los soldados rexianos salieron del desembarcadero. Nave. Eran criaturas enormes. De pie de 8 pies de alto con escamas como armadura y garras que podían desgarrar. Acero. Su líder, el maestro cálido Tex, inspeccionó la colonia con un amarillo frío. Ojos. Toma todo lo que tenga valor, dijo. Ordenó a sus tropas. Recursos, tecnología y la ganadería. ¿Qué pasa con los bípedos? Preguntó un soldado, señalando a los humanos corriendo aterrorizados. Él se encogió de hombros. Los pequeños se venden a buen precio. En los mercados. Toma lo que puedas. Llevar. Dejan escuchó los gritos y corrió hacia su casa, pero una enorme garra. La mano lo agarró por detrás. El pateó. Y gritó, pero el soldado brexiano lo sujetó con facilidad. Este pelea bien. A los compradores les gusta el espíritu. Hannah la vio. Hijo siendo llevado hacia los barcos. Ella corrió gritando su nombre, pero otro Brexian le bloqueó el paso. Ella luchó, como un animal salvaje, pero era inútil. La criatura le dio un revés y ella cayó al suelo. A través de una imagen borrosa. Visión, ella vio a su hijo siendo
arrastrado a la nave alienígena. Mamá. La voz de Dejun resonó por toda la plaza. Mamá, ayúdame. Pero no había nada que ella pudiera hacer. Podrían hacerlo. Las fuerzas de defensa colonial. Intentó contraatacar, pero su luz. Las armas apenas rozaron al vexiano. Armadura. En una hora, los asaltantes sabían. Tomaron todo lo que querían y se llevaron. Apagó, dejando atrás edificios destruidos. Y familias rotas. Hannah se arrastró hasta la comunicación. Estación, con la cara sangrando. Ella activó la baliza de emergencia estrechando la mano. Por favor, sollozó. El transmisor. Se llevaron a nuestros hijos. Por favor, que alguien nos ayude. La venganza. Llegó 6 horas después. Mino caminó. A través de la colonia destruida, su mandíbula. Apretados por la rabia, los edificios ardían. Los cuerpos yacían en las calles y, en todas partes veía lo mismo. Padres llorando por sus hijos robados. Niños. Hannah se sentó contra una pared, mirando fijamente. Nada. Juan se arrodilló a su lado, revisando sus heridas. ¿Puedes decirme? ¿Qué pasó? Se lo llevaron. Hannah. Susurró. Se llevaron a mi Dejun. Él solo está. 7. Debe estar muy asustado. Jiwan. Las manos temblaban mientras limpiaba a él. Las heridas de la mujer. Ella miró hacia arriba a su hermano. La cara de Mino se había ido. Completamente en blanco, lo que Jiwan sabía que significaba. Estaba furioso más allá de las palabras. ¿Cuántos niños? Preguntó Mino en voz baja. 15, dijo. El administrador colonial respondió. Su voz hueca. Se llevaron a 15 niños. Junto con 40 adultos, Mino regresó a su barco e inmediatamente envió un mensaje. A la Tierra. La respuesta vino del almirante. El propio Jaiun Choi, un veterano de pelo gay, que había servido a la humanidad durante 40 años. Capitán Park, se oía la voz del almirante. Hielo. Cuéntamelo todo. Mino. Reportó el ataque, los secuestros y la identidad de los atacantes. ¿Cuándo? Terminó y el silencio se prolongó por un rato. Largo momento. Los brexianos, dijo el almirante Jun. Finalmente dijeron que habían asaltado la frontera. Mundos antes. Otras especies toleran. Eso es, pero nunca han tocado a un humano. Colonia hasta ahora. Señor, necesitamos perseguir. Inmediatamente. Cada hora que esperamos. Yo. Entiendo, capitán, pero esto es más grande que una misión de rescate. La Galáctica. Será necesario informar al Consejo. Son protocolos. ¿Protocolos? De Mino. La voz se elevó. Señor, tienen a nuestros hijos. Lo sé, dijo el almirante Jaiun en voz baja. Yo tengo nietos, capitán. Lo sé, él. Pausado. Tienes permiso para continuar. Y recopilar información, pero no participar a menos que sea absolutamente necesario. Vamos a manejar esto apropiadamente. Nos aseguraremos de que esto nunca suceda. Sucede de nuevo. El Consejo Galáctico. Convocado en la estación neutral de Concordia. El diplomático Sori se presentó ante representantes de 47 especies diferentes. Ella era elegante y serena, pero los ojos ardían con furia contenida. El imperio brexiano ha cometido un acto de guerra contra la humanidad, declaró. Han atacado una colonia pacífica y secuestraron a nuestros ciudadanos, incluidos 15 niños. El embajador brexiano, un viejo guerrero con cicatrices llamado Hexor, se rió. Adquirimos recursos de un mundo indefenso. Esto es estándar. Práctica. Tu especie es nueva aquí. Tú aprenderá cómo funcionan las cosas. Estándar. Práctica. La voz de Sora bajó. Peligrosamente bajo. Secuestraste niños. Nos llevamos activos valiosos. Hexor. Corregido. Si los quieres de vuelta, hazlo. Una oferta.
Somos un negocio razonable. Gente. Otros miembros del consejo se movieron. Incómodamente. La realidad era que las especies se habían enfrentado a las incursiones brexianas. Antes, pagaban rescates, presentaban demandas, quejas y siguió adelante. Los brexianos eran demasiado poderosos para pelear por unos pocos. Personas desaparecidas. Sora miró a su alrededor. Cámara de representantes silenciosos. Así que esto es justicia galáctica. Un esclavista. El imperio puede robarnos a nuestros hijos y a ti. No hacer nada. Emitiremos una orden formal. Condena, ofreció el presidente del consejo. Semanal. Una condena. La risa de Sora fue amarga. Qué reconfortante. Eso debe ser para los padres de abajo. Ella recogió sus cosas. Déjame ser claro. La humanidad exige el retorno inmediato de nuestra gente. Todos ellos ilesos o... ¿Qué? Se burló Hexor. Tu especie es débil. No tienes poder militar real. Sois niños jugando a la galaxia. Política. Sora se detuvo en la puerta y se giró. Su voz era tranquila, lo cual, de alguna manera hizo que sus palabras fueran más aterradoras. Confundís nuestra paciencia con debilidad. Eso termina hoy. Devuelvan a nuestra gente o afrontar las consecuencias. ¿Es eso una amenaza? No, dijo Sora en voz baja. Es una promesa. Ella salió de la cámara. Detrás de ella, él. Los miembros del consejo susurraron nerviosamente. Él. El embajador brexiano se rió, pero algo en los ojos del diplomático humano lo había inquietado. En la tierra, el almirante Yan Choui se encontraba en la sala de guerra, rodeado de pantallas holográficas, mostrando todos los activos militares humanos en espacio. Almirantes y generales de todas las naciones llenaron la habitación. Han hecho su posición clara, dijo. El galáctico. El consejo no nos ayudará. Los brexianos. Creo que somos débiles. Miró a su alrededor. Habitación. Recomendaciones. Completo. Movilización, dijo un almirante. Cada barco, cada soldado. De acuerdo, dijo. Otro. Pero tenemos que ser inteligentes. Él. Los Vxianos tienen 800 buques de guerra. Nosotros tenemos 400. Luego construimos más. El almirante Jaiun dijo. Simplemente. ¿Cuánto tiempo se necesita para movilizar a todo el flota? 3 semanas, señor. Tiene 2. El almirante Jun sacó una imagen de Dejun Kang tomado de los registros de la colonia. Él. El niño estaba sonriendo. Le faltaba un frente. Diente. Por eso estamos haciendo esto. No. Por territorio, no por recursos. Por ellos, por cada niño que debería poder jugar sin miedo. Miró a su alrededor. La habitación. Caballeros y damas estaban a punto de darle una lección a la galaxia. Nosotros. Proteger a los nuestros. Todos ellos. Siempre. Cueste lo que cueste. La sala estalló en afirmaciones. En cuestión de horas, cada ser humano. El mundo recibió la orden de movilización. Los astilleros cobraron vida. Reservista. Reportado para el servicio. Armas que tenían. Nunca se han utilizado fuera de las pruebas. Cargados en buques de guerra. Y a través de la humanidad. Espacio, los padres miraban a sus hijos. Y lo entendí. Si le pasara a uno, niño humano, le podría pasar a cualquiera de ellos. El imperio brexiano había hecho una terrible error de cálculo. Creyeron que se habían llevado a un niño. En realidad habían tocado todo. Los hijos de la humanidad, y la humanidad. Nunca perdonaré eso. El capitán Mino Park. El barco siguió a los asaltantes vexianos a través de hiperespacio, manteniéndose justo lo suficientemente lejos. Detrás para evitar ser detectado. La venganza. Era un pequeño frigorífico, no rival para él. Crucero de batalla vexiano adelante. Pero Mino. Ya no me importaban las probabilidades.
En algún lugar de ese barco estaba Dejan Kang. Y otros 14 niños. En el ámbito médico. Bahía. El Dr. Ji-Wan Kim monitoreó sus pantallas. Con cuidado. Cada colono humano tenía un pequeño chip de seguimiento implantado para emergencias. Era tecnología básica. Pero estaba funcionando. Tengo el de Dejan. Señal, le dijo a su hermano por él. Comunicación. Está vivo. Los signos vitales muestran estrés, pero nada crítico. Mino se sintió. Su pecho se apretó. El niño estaba vivo. Eso fue algo. ¿Puedes decirme a dónde los llevan? En función de su trayectoria, son, dirigiéndose hacia el espacio brexiano, probablemente, a sus principales mercados de esclavos en Brexia. Prime. Las manos de Mino se cerraron en puños. Había leído los informes sobre aquellos mercados. Seres de toda la galaxia. Se vendieron como propiedad allí. Él. Pensé en niños humanos en ese lugar. Le hizo hervir la sangre. Vamos a conseguir. Lo traeré de vuelta, dijo Hei en voz baja. Vamos a ir. Para recuperarlos a todos. Pero Mino lo sabía. No fue tan sencillo. Incluso si ellos podrían de alguna manera rescatar a los niños. Los brexianos simplemente harían esto otra vez. Los hijos de otra persona. No, esto era necesario. Para terminar definitivamente. En el esclavo. Transporte. Dejan se sentó en un compartimento de carga oscuro. Se mantiene con docenas de otros capturados. Seres. La mayoría eran adultos de New Haven. Pero estaban los otros 14 niños. También. El más pequeño tenía solo 4 años. Llorando suavemente por su madre. Dejan estaba asustado, pero recordó lo que su padre le había dicho antes de la minería. Accidente que lo mató el año pasado. Ser valiente, Dejín. Incluso cuando tengas miedo. Sé valiente. Eso es lo que nos hace humanos. Un guardia vexiano pasó caminando y uno de los prisioneros extranjeros fueron alcanzados a través de la barras. Por favor, agua. Los jóvenes necesitan agua. El guardia golpeó la mano del prisionero con una vara eléctrica. El extraterrestre gritó y se desplomó. El brexiano se rió y siguió adelante. Dejan sintió que la ira reemplazaba su miedo. Estas criaturas eran matones simplemente, como los niños mayores de la escuela que recogían en niños más pequeños. Su madre le enseñó a enfrentarse a los agresores. Un viejo extraterrestre en la esquina notó a Ahun. Expresión. Su nombre era hablar y tenía ojos amables a pesar de su extraña apariencia. Tranquilo, joven humano. Ira. Sin poder solo es dolor. Duelen. Gente, susurró Dejan. Me llevaron. De mi mamá. Lo sé, díjote con tristeza. A mí también me alejaron de mi familia. Muchos. Hace años, pero sobreviví siendo inteligente, no enojado. Debes hacer lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevas siendo su prisionero? 7 de tus años. Los ojos de Dejan se ensanchó. 7 años de esto. Miró. El viejo extraterrestre con nuevo respeto. La gente vendrá por mí, dijo con una certeza que no sentía del todo. Ellos ven por todos nosotros. Habla sonrió tristemente. Muchos de nosotros hemos creído que, jóvenes. Pero los brexianos son poderosos. La mayoría. Las especies les temen demasiado como para luchar contra ellos. Los humanos no. Dejan dijo, mi mamá dice. Somos tercos. Y el capitán Park lo hará. Nos encontrará. Sé que lo hará. De vuelta en la Tierra. La sesión de emergencia de las Naciones Unidas. La Asamblea de la Tierra duró 12 horas. La nación envió representantes. El líder tenía la misma pregunta. ¿Qué haría? ¿Qué hace la humanidad? Presentación del almirante Yan Choui. La situación claramente. Los brexianos tienen. Se llevaron a nuestra gente. El Consejo Galáctico se niega a ayudar.
Tenemos 3 opciones. 1. Paga el rescate y acepta que esto volverá a suceder. 2. Presentar denuncias. Y no hacer nada. 3. Ir a la guerra. Guerra. Con el Imperio Brexiano. Un delegado preguntó nerviosamente. Tienen el doble de nuestro. Fuerza militar. Tienen más barcos. El almirante Jaiun estuvo de acuerdo. Pero tenemos algo que ellos no hacen. Tenemos una razón. Luchar. Cada padre humano en él. La galaxia nos está observando ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué mensaje enviamos? Que nuestros hijos puede ser robados sin consecuencias. La sala quedó en silencio. Entonces un delegado se puso de pie. Era de la coalición asiática. Mi hija tiene 6 años. Si la tomara, quemaría la galaxia. Para recuperarla. Voto por la guerra. Otra se puso de pie. Tengo 3 hijos. Voto por guerra. Uno a uno se pusieron de pie. No porque querían la guerra, pero debido a que la alternativa era aceptar que se podían llevar a los niños, y eso era inaceptable. La votación fue unánime. Almirante Jun se permitió una pequeña sonrisa sombría. Entonces, estamos decididos. La operación Thunderchild es aprobado. Nos movilizamos de inmediato. En cuestión de días, el mayor ejército comenzó la movilización en la historia de la humanidad. Todos los astilleros trabajaban las 24 horas del día. Los soldados retirados regresaron al servicio. Las fábricas de armas funcionaban en turnos triples. La flota comenzó a reunirse en la plataforma. Punto cerca de New Haven. 400 buques de guerra. Se convirtieron en 500, luego 600. La humanidad era vaciando sus arsenales y llamando a cada favor, cada alianza, cada recurso. El capitán Mino recibió su nuevo órdenes directamente del almirante Jaiun. Capitán Park, debes continuar rastreando el transporte brexiano. Cuando lleguen a Brexia Prime, lo harán. Infiltrarse y extraer a nuestra gente. La flota principal llegará poco después. Nosotros necesitamos que esos niños salgan antes de que ocurra lo real. La lucha comienza. Entendido, señor. Los sacaremos. Mino, dijo el almirante usando su primera nombre. Te envío al teniente Tai, Yan Yun y un equipo de fuerzas especiales. Son lo mejor que tenemos. Pero la misión es extremadamente peligrosa. Con respeto, señor, no me importa lo peligroso que sea. Lo es. Esos niños nos necesitan. Almirante. Jaiun asintió. Lo sé. Por eso elegí. Buena casa, capitán. El especial. El equipo de fuerzas llegó en la venganza. En cuestión de horas, el teniente Taun Yun era un hombre compacto de ojos fríos y firme. Manos. Su equipo incluía al cabo Mji Son, un médico que podía luchar tan bien como curar, y el soldado Jaiun Bai, un técnico especialista que podía hackear cualquier cosa. Ya hemos hecho extracciones de rehenes antes. Taan le contó a Mino durante la sesión informativa. Pero nunca de un enemigo fuertemente defendido. Planeta. Esto se va a poner complicado. Yo no necesito limpiarlo, dijo Mino. Necesito. Tuvo éxito. Llegaron a Brexia Prime. 3 días después. El planeta era enorme, cubierto de ciudades oscuras y militares. Instalaciones. Plataformas orbitales. Erizado de armas. Era uno de los mundos más defendidos de la galaxia. Estamos locos, murmuró Yunu, mirando en sus escaneos. Hay 100 maneras. Esto puede salir mal. Entonces tomaremos el Vía 101, dijo Taan con calma. Han, aún puedes rastrear al niño. Dr. Huan asintió. Su señal viene de la superficie. Una instalación en el sur. Hemisferio. Parece un holding. Zona para los mercados de esclavos. Entonces, ese es nuestro objetivo,
dijo Mino. Taan. Este es tu show. ¿Qué necesitas? El teniente estudió los escáneres. Vamos. En silencio, utiliza una lanzadera vexiana robada. Juno hackea sus códigos. Aterrizamos. Sacar a los prisioneros y marcharse antes. Ellos saben que estamos ahí. ¿Y si ellos nos noten? Taan sonrió fríamente. Entonces nosotros. Lucha para salir. Robaron un rexiano. Lanzadera de suministros de un convoy cerca de la planeta. Fue fácil, casi demasiado fácil. Pero no tuvieron tiempo de estar cauteloso. Juno ejerció su magia en él. Sistemas informáticos, dándoles autorización. Códigos y marcadores de identidad. La lanzadera descendió hacia Brexia Prime y nadie los detuvo. Aterrizaron en un punto de suministro. Depósito cerca de la instalación de retención y esperó el anochecer. El día brexiano tenía una duración de 30 horas, lo que les daba un tiempo extra. Es hora de prepararse. Recuerda, dijo Taun. Su equipo mientras se preparaba. No estamos. Estamos aquí para luchar en una guerra. Estamos aquí para conseguir nuestra gente y vámonos rápido y en silencio. Se movieron por las instalaciones como sombras. Juno desactivó las cámaras y cerraduras. Mi vigilaba sus espaldas. Taun guió. Los llevaron más profundamente al complejo. Encontraron las celdas de detención en el nivel del sótano. Cientos de seres estaban enjaulados allí, esperando ser vendido. El olor era terrible, y los sonidos de la desesperación llenó el aire. Hiban la revisó. Escáner. Tercera fila, celda 17. Encontraron la celda. Dentro, apiñados en terribles condiciones en las que se encontraban los 55 humanos de New Haven. Y allí en la esquina, era Dejan Kang. El niño levantó la vista cuando la puerta de la celda se abrió. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a los soldados humanos. Te lo dije. Le susurró a Tak. Te dije que vendría. Todos mantengan la calma, dijo Taun. Te llevaremos a casa, dijo en voz baja. Pero a medida que Mi empezó a ayudar a la gente a salir de la celda, de repente sonaron las alarmas. En toda la instalación. Luces rojas. Destelló. Nos han hecho, dijo Juno. Gritó. Alguien activó una alerta. Guardia brexiano, el mismo que había. Escuché hablar antes, me quedé al final de el pasillo. Los había visto y los golpeó. El botón de pánico antes de que Taun pudiera detenerse. El plan B, gruñó Taun. Todos. Muévete. Sigue allí de regreso a la lanzadera. Te cubriremos. El caos estalló. Brixian. Los guardias irrumpieron en las instalaciones. El equipo de Tauns abrió fuego, creando un corredor de seguridad para los que escapan. Prisioneros. Mino, que se había unido a la. El equipo de extracción agarró a Degene y corrió. Agárrate fuerte, le dijo al chico. Dean envolvió sus brazos alrededor del capitán. Cuello. Las explosiones resonaron detrás de ellos mientras. Año de lanzar granadas para frenar el. Persecución. Llegaron a la lanzadera con soldados rexianos justo detrás de ellos. Ji. Fue el último en entrar, disparando hasta él. Puertas cerradas. El transbordador despegó, con fuego de armas impactando su casco. Tenemos cazas brexianos lanzándose. Juno advirtió desde el asiento del piloto. 5. De ellos acercándose rápidamente. La venganza es. Esperando en órbita, dijo Mino. Acabamos de. Necesito llegar hasta ella. La pequeña lanzadera. No estaba armado y no era lo suficientemente rápido. Los cazas brexianos abrieron fuego y él. La lanzadera se sacudió violentamente. No vamos. Para lograrlo, dijo Unsu. Pero entonces el espacio. Iluminado con fuego de armas. La venganza. Salió del modo sigiloso y se arrancó. En los cazas brexianos. 3 fueron. Destruido en segundos. Los otros 2.
Se interrumpió, retrocediendo. La lanzadera. Atracado con el Vengeance, y el barco. Inmediatamente saltaron al hiperespacio. Lo habían hecho. Contra todo pronóstico, lo habían hecho. Sacó a los rehenes. El Brexiano. El gran emperador, Sextellon, recibió él. Noticias en su sala del trono. Un pequeño humano. El barco había penetrado sus defensas. Robaron sus propiedades y escaparon. El asesor permaneció en silencio, esperando su respuesta. Reacción. Encuéntrenlos, dijo en voz baja. Encuéntralos y mata a todos los humanos en ese lugar. Barco. Quiero que sus cuerpos sean exhibidos. Por todo el imperio. Estos simios necesitan. Aprenden su lugar. Pero antes de que sus flotas podría movilizarse, algo apareció en el borde del espacio rexiano. Algo que hizo que incluso los poderosos rexianos se detuvieran. Toda la flota militar humana había llegado. Ni un grupo de asalto, ni una sola batalla. Grupo, toda la flota. 600 buques de guerra de varios tamaños colgados en el espacio como acero. Pared. Y en su centro estaba él. El enorme buque insignia US Retribution con el almirante Jaiun Choi al mando. Señor, estamos siendo escaneado por la frontera brexiana. Estaciones, informó el comandante Jung Jian. Desde la estación táctica. Fuerzas de defensa en movimiento. Almirante Jaiun. Sentado en su silla de mando, luciendo mayor que sus 60 años. Había servido la humanidad toda su vida. Había luchado. Piratas, negociaron tratados y mantuvieron la paz. Pero ahora, por primera vez, estaba a punto de librar una guerra total. Abrir una canal a todos los barcos, ordenó. Todos. Frecuencias, incluyendo Brexian. Cuando el canal estaba abierto, habló con claridad. Esto es el almirante Jun Choi de la Tierra Unida. Armada Espacial. El imperio brexiano cometió un acto de guerra contra humanidad. Atacaron nuestra colonia. Ellos nos robaron a nuestros hijos. Exigimos regresaron. Se negaron. Así que los llevamos. Nos respaldamos, hizo una pausa. Y ahora estamos aquí para asegurarnos de que nunca hagan esto. De nuevo a cualquiera. La respuesta brexiana vino del mismísimo Worm Master Tex, al mando de la flota de defensa fronteriza. ¿Se atreven a amenazarnos? Hemos aplastado a 17 especies. Tus 600 naves no son nada contra el poder del imperio rexiano. Vete ahora o serás destruido. Almirante. La expresión de Jaiun no cambió. No me voy. Y ya terminamos de hablar. Todos. Barcos con armas libres. Enfrentate al enemigo. 600 buques de guerra humanos abrieron fuego. Simultáneamente. Las estaciones fronterizas. Construido para soportar ataques normales. Destrozados bajo el asalto. Nunca me había enfrentado a este tipo de coordinación. Potencia de fuego antes. La defensa brexiana. Una flota de 200 barcos se apresuró a interceptar. Estaban confiados. Ellos tenían experiencia. Habían luchado innumerables batallas. Duraron 18 minutos. Los capitanes humanos usaron tácticas. Los rexianos nunca habían visto antes al capitán. Se lanzó el grupo de portaaviones de Juno Nam. Miles de pequeños combatientes que pululaban. El enemigo como insectos furiosos. Capitán. Pronto los cruceros pesados del formaron un muro. De potencia de fuego que nada podría penetrar. Comandante Unjian. Coordinó toda la flota con una precisión que parecía casi telepática. Su formación se está rompiendo. Unji. Reportado. El buque insignia de Brexian está tratando de retirada. No los dejes, almirante Ayan. Ordenó fríamente. No hay supervivientes, no. Testigos que pueden decir que la humanidad se mostró. Misericordia para aquellos que se llevan a nuestros hijos.
El buque insignia brexiano explotó en una bola de fuego. Los pocos barcos enemigos restantes, dispersos, huyendo más profundamente hacia su territorio. ¿Persecución?, preguntó Juno. No, almirante Jun. Dijo. Déjenlos correr. Déjenlos contar sus líderes qué pasó aquí. Déjenlos ser. Asustado. La noticia del ataque se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. La Galáctica. El Consejo convocó una sesión de emergencia. Especies que habían observado a la humanidad. Peticiones diplomáticas con indiferencia. Ahora observamos conmocionados como los humanos simplemente tomaron lo que querían por la fuerza. Esto es una locura, declaró un embajador extraterrestre. Están iniciando una guerra que podría matar millones. Sora Lee, la Tierra, representante, permaneció tranquilamente ante ella. Podio. Les dijimos lo que sucedería. Te dijimos lo que necesitábamos. Lo hiciste. Nada. Así que lo hicimos nosotros mismos. El Imperio Rexiano tomará represalias, dijo otro. El embajador advirtió, tienen 800 buques de guerra. Acabas de firmar tú. Sentencia de muerte de la especie. Tal vez, dijo Sora. Admitió. Pero nuestros hijos están en casa. Y los brexianos ahora saben que tomar un niño humano significa una guerra total. Eso es una lección que toda la galaxia necesita. Aprende. Miró alrededor de la cámara. Todos ustedes tuvieron la oportunidad de ayudarnos. De oponerse a la esclavitud y la crueldad. Tú eligió no hacer nada. Así que ahora la humanidad. Haré lo que sea necesario hacer solo si necesario. Sobre la retribución, el almirante Jaiun estudió informes de inteligencia. El Imperio Brexiano estaba movilizando todo su poderío militar. Cálido maestro Texel. Él mismo dirigía una flota de 800 barcos. Para aplastar la invasión humana. Ellos nos superan en número, dijo Junji en voz baja. Incluso, con nuestra ventaja táctica, esas probabilidades son malos. Lo sé, respondió el almirante Yan. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué es eso, señor? Sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Luchando por cada capitán, un soldado de esta flota ha visto imágenes de New Haven. Han escuchado Han llorando por su madre. Han visto lo que los vexianos hacen a los prisioneros. Él miró a su oficial táctico. Dime, comandante, ¿cuánto lucharías para proteger a tu familia? Junji pensó en su propia hija en la tierra. Yo, luchar hasta que no pude luchar más. Señor. Exactamente. Ahora, multiplique eso por cada persona de nuestra flota. Esa es nuestra ventaja. Las dos flotas se encontraron en nebulosa carmesí, una región del espacio llena con radiación y polvo cósmico. Fue territorio neutral, lejos de cualquier sistemas habitados, el lugar perfecto para una batalla que decidiría el futuro de ambas especies. Texurel miró a su muestra con satisfacción. 800 Brexian. Barcos contra 600 embarcaciones humanas. Los números lo favorecían. Todos los barcos atacan. Formación. Los aplastaremos con fuerza abrumadora. Pero el almirante Jun tenía. No tengo intención de luchar contra batalla directa. Había estudiado tácticas brexianas. Confiaban en la fuerza y la intimidación. Habían conquistado especie tras especie usando lo mismo. Estrategias. Los humanos no peleaban como eso. Los humanos se adaptaron. Junji, activa. El protocolo Nébula. La flota humana. Dispersas en las nubes de polvo usando radiación para ocultar sus posiciones exactas. Sensores brexianos diseñados para espacios despejados. El combate tuvo dificultades para rastrearlos. Escondiéndose como cobardes. Texerol gruñó. Todas las naves avanzan.
Encuéntralas y destruyelas. Ellos. La flota brexiana avanzó hacia él. Nebulosa. Y fue entonces cuando los humanos. Golpeó. De las nubes de polvo surgieron olas. De misiles. Cada uno programado para cazar. Naves brexianas. Aparecieron naves de combate y desaparecieron como fantasmas. Naves humanas. Dispararía y luego desaparecería de nuevo en él. Nebulosa antes de que los bercianos pudieran regresar. Fuego. Es una guerra de guerrillas, Yunji. Le explicamos a un oficial subalterno. Nosotros. Aprendieron esto peleando entre ellos por miles de años. Los rexianos tienen. Nunca me enfrenté a un enemigo que peleara como esto. Los cazas del capitán Juno demostraron. Devastador. Se movieron en coordinación. Paquetes, derribando naves rexianas pieza por pieza. La capitana Soyan Lim dirigió su pesada. Cruceros en una carga suicida a través de el centro vexiano, rompiendo su formación. Pronto supo que probablemente no sobreviviría. La acusación. Ella había escrito cartas a su familia antes de la batalla. Pero como el barco, el US Sander, atravesó líneas enemigas, no sentía miedo, solo determinación. Por nuestros hijos, ella dijo mientras su nave embestía a Rexian. Acorazado. Ambos buques explotaron en una bola de fuego enorme. Capitán Minnow Park, al mando del Vengeance, vio a Soyan. Sacrificio en sus pantallas, sus manos. Apretó los controles. Pensó en dejan a salvo ahora con su madre. Él. Pensé en todos los niños de la humanidad. Espacio que podría dormir seguro gracias a. ¿Qué estaban haciendo aquí? Apunta a ese portaaviones, ordenó a su oficial de armas. Todas las armas. La batalla duró 8 horas. El espacio se llenó de escombros e incendios. Barcos de ambos lados. Murieron por docenas. Pero poco a poco, los rexianos comenzaron a caer. Atrás. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que lucharon con tal coordinación, tal determinación, tal negativa absoluta a rendirse. El cálido maestro Texel observó la flota se derrumba con incredulidad. ¿Cómo están? ¿Estos débiles mamíferos hacen esto? Las especies habían dominado esta región durante siglos. Habían aplastado innumerables enemigos. Entonces vio algo que le hizo. Se le heló la sangre. Una transmisión de uno de sus barcos interceptado por él. Humanos y transmitidos en todos los canales. Uno de sus capitanes, en un momento de frustrado, había ordenado a su tripulación que sistemas de soporte vital humano objetivo. En lugar de armas. Mátalos lentamente. El capitán había dicho, hazlos sufrir. Ese mensaje llegó a todos. Barco humano, cada soldado humano. Y algo cambió en ellos. Almirante Yunji dijo en voz baja, esa transmisión es extendiéndose por nuestra flota. Almirante. Jan cerró los ojos por un momento. Él esperaba mantener esta guerra limpia. Rápido. Pero los vexianos acababan de mostrar su verdadera naturaleza. Dar la autorización. Códigos. Todas las naves tienen armas completas. Hasta ese momento, la flota humana había estado luchando con moderación. Estándar. Armas. Tácticas convencionales. Pero ahora, las ataduras se desprendieron. Armas que había sido mantenido en reserva de repente. Activado. Cañones de riel que podrían perforar a través de la corteza de un planeta. Misiles con ojivas de antimateria. Armas energéticas que podría hervir un barco desde dentro. La humanidad había aprendido muchas lecciones en su historia violenta. Una de esas lecciones era como librar una guerra total. Y una vez los humanos decidieron luchar de verdad, estaban aterrador. La flota brexiana, que se fue retirando lentamente,
comenzó a desintegrarse. Los barcos explotaron a la izquierda y... Correcto. El buque insignia de Tex quedó paralizado por un impacto de cañón de riel que atravesó su motores. Retírense, ordenó Texel. Todos. Las naves, de emergencia, saltaron al hiperespacio. Las naves rexianas supervivientes huyeron. De los 800 que entraron en la batalla, solo 200. Escapó. Los humanos habían perdido 140 naves. Pero ellos controlaban el campo de batalla. Señor, están corriendo, informó Yunji. El almirante Haiun asintió lentamente. No sentía nada. Alegría en la victoria. Demasiadas buenas. Gente. La flota humana emergió de hiperespacio en el borde de Rexia. Sistema principal. El planeta colgaba en el espacio ante ellos. Mundo oscuro cubierto de ciudades y instalaciones militares. Hogar de 4.000 millones de rexianos, el corazón de su imperio. El almirante Hun Choui se encontraba en el puente de la retribución, mirando en el planeta que había enviado asaltantes a robar niños humanos. Se sentía cansado. Así que, muy cansado. Pero esto tenía que terminar. Señor, las defensas planetarias se están activando, informó el comandante Yun Jian. Orbital, plataformas, cañones de superficie y estamos detectando al menos 100 buques de defensa. Mantenga la posición, ordenó el almirante Ayan. Establecer bloqueo orbital. Nada sale del planeta. Nada entra. La flota humana se extendió por los alrededores. Brexia prime como una red de acero. Para él, por primera vez en siglos, los brexianos. El mundo natal estaba bajo asedio. En él, superficie, Alto Emperador Cesterion. Observó la flota humana con creciente preocupación. Los había descartado como débiles. Pero habían destruido 2/3 de su militares. Ahora estaban sentados sobre su mundo. Armas apuntando a su pueblo. Ellos. No se atrevería a atacar el mundo natal. Dijo su asesor nervioso. Todo él. La galaxia se volvería contra ellos. La galaxia ya los abandonó. Sexaterion respondió, no tienen nada. Perder ahora. Activó el planetario. Sistema de comunicación. La gente de Rexia hace. No tengas miedo. Estos mamíferos son cobardes. No atacarán a un civil. Población. Son demasiado débiles. Pero una rexiano llamado Kexon escuchando en su el pequeño apartamento no estaba tan seguro. Él se opuso a la trata de esclavos toda su vida. Hablando en contra del imperio. Crueldad. Había sido ignorado, arrestado, derrotado. Ahora observaba las naves humanas. Y sentía algo inesperado. Esperanza. Quizás alguien finalmente detendría el mal del imperio. El almirante Jung transmitió al planeta de abajo. Su mensaje fue transmitido en todos los canales en todos. Ciudad rexiana. Gente de Rexia prime. Soy almirante Haiun Choi de la humanidad. Los líderes atacaron nuestra colonia. Robaron nuestros hijos. Pedimos su regreso. Nos lo negaron. Así que los recuperamos. Y ahora estamos aquí para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Sucede de nuevo. Hizo una pausa, eligiendo su palabras con cuidado. No queremos herir civiles. No queremos hacerles daño. Hijos, pero el liderazgo de vuestro imperio debe enfrentar la justicia. Exigimosla. Lo siguiente. Entrega inmediata, completa. Desmantelamiento de la trata de esclavos. Liberación de todos los cautivos de tu imperio. Y los líderes que autorizan el ataque a New Haven debe ser entregado para ser juzgado. Tienes 24 horas para cumplir. Sí. Si nos negamos, comenzaremos ataques militares. Contra todo gobierno y ejército. Objetivos. Tus defensas orbitales no pueden. Deténgannos. Su flota no puede salvarlos. Ustedes. Tienes 24 horas.
Elige sabiamente. Mensaje finalizado. A través de Rexia Prime. Millones de rexianos se sintieron repentinamente. Algo que rara vez habían experimentado. Temen por su propia seguridad. Durante siglos, ellos habían sido los depredadores. Ahora eran la presa. En su apartamento, Sexton tomó una decisión. Él contactó a otros que pensaban como él. Miembros de una resistencia secreta contra el imperio. Esta es nuestra oportunidad, dijo. Ellos. Si ayudamos a los humanos, tal vez podamos. Finalmente podemos liberar a nuestro pueblo de esto. Gobierno malvado. Pero el alto emperador Saterion no tenía intención de rindiéndose. Están fanfarroneando, dijo. Su consejo. No atacarán aún. Población civil. Estos mamíferos son demasiado moral, demasiado débil. Simplemente tenemos que espéralos. El capitán Mino Park a bordo. La venganza no se sentía moral ni débil. Se sintió enojado. El doctor Hiban lo encontró, mirando fijamente a Drexia Prime con frialdad. Ojos. ¿De verdad vamos a hacer esto? Dijo en voz baja. Vamos a atacar su mundo natal. Se llevaron nuestro. Niños, respondió Mino. Se rieron. Al respecto. Dijeron que era solo negocio. ¿Qué esperaban que pasara? ¿Qué pasa? Lo sé, pero Mino, también hay niños ahí abajo. Niños efesianos. Que no tuvo nada que ver con esto. La mandíbula de Mino se tensó. ¿Crees que yo? ¿No lo sabes? ¿Crees que esto es? Es fácil para mí. Se giró para mirar a su hermana. Pero si no terminamos esto completamente, vuelve a suceder. Quizás no a nosotros, sino a alguien. La galaxia necesita aprender que la esclavitud tiene consecuencias. Los reales. Han no tenía respuesta para eso. Ella regresó a la enfermería, preparándose para las bajas que conocía. Iban llegando. Las 24 horas transcurrieron lentamente. En Brexia Prime, algunos civiles intentaron huir, pero el bloqueo humano lo impidió. Cualquier barco que salga. Otros se escondieron en búnkeres. Muchos simplemente esperaban, con la esperanza. Sus líderes se rendirían. Sexton y su grupo de resistencia trabajó frenéticamente, tratando de organizar un golpe de estado, pero ellos necesitaba más tiempo. Cuando llegó la fecha límite, expirado, el almirante Yan dio la orden que esperaba no tener que ceder. Objetivo: todas las instalaciones militares y edificios gubernamentales. Armas libres. La flota humana abrió fuego. Precisión. Los ataques alcanzaron bases militares y armas, fábricas y el Palacio Imperial. Las explosiones iluminaron la superficie del planeta. Las defensas orbitales contraatacaron, pero estaban superados en número y armamento. Los cazas del capitán Han Hou Nam barrieron a través de las plataformas orbitales, destruyéndolos uno por uno. Capitán Soyon Lim se había ido, pero su sacrificio habían inspirado a otros. Lucharon con determinación, haciendo que cada disparo cuente. En la superficie, estalló el caos. Los escudos del Palacio Imperial se mantuvieron en pie durante un momento, luego se derrumbó. El edificio, destrozado, aunque Saterion y el Consejo escapó por el metro. Túneles. Kexeyin vio su oportunidad. Transmitir un mensaje a la flota humana. Esta es Exalin de la Brexia Libre. Movimiento. Nos oponemos a nuestro gobierno. Nosotros. Quiero rendirme y cumplir con tus términos. Pero necesitamos tu ayuda para eliminar el Consejo Imperial. ¿Nos ayudarás? El mensaje llegó al almirante Haiyun. Él consultó con sus oficiales. Podría ser una trampa, señor, advirtió Yunji. O podría ser genuino, replicó Mino. No todos. Los rexianos apoyan lo que hace su imperio. Si podemos acabar con esto con su ayuda,
menos gente muere. El almirante Jun hizo su decisión. Póngame con este Kexin. Cuando se abrió el canal, Jun habló directamente. Estoy escuchando. La voz de Kexalin tembló de esperanza. El Consejo Imperial es escondido en el ejército subterráneo. Complejo bajo el capitel. Si puedes insertar soldados para capturarlos. La gente asegurará el gobierno. Edificios y declarar un nuevo liderazgo. Uno que satisfaga todas tus demandas. ¿Cómo? ¿Sé que no estás guiando a mi gente? ¿Caer en una trampa? No, admitió Sexton. Pero he pasado toda mi vida luchando contra la trata de esclavos. Esta es mi única oportunidad de acabar con ello. Estoy dispuesto a arriesgarme. Todo. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a confiar en mí? El almirante Jaiun miró en el capitán Mino. Tú decides, capitán. Toma tus fuerzas especiales y compruébalo. Fuera. El teniente Tai Jun y su equipo. Preparado para otra misión peligrosa. Esta vez, contaron con ayuda. Kexon les proporcionó mapas detallados del metro. Complejo. El equipo se lanzó desde la órbita en cápsulas furtivas, aterrizando en el caos de la capital bombardeada. Civiles brexianos huyeron aterrorizados al ver a los humanos. Soldados. Pero las órdenes de Town eran claras. Evitar bajas civiles. Se encontraron Kexon cerca de la entrada a la complejo subterráneo. El brexiano, el líder de la resistencia, parecía exhausto pero determinado. De esta manera, el imperial. El consejo está 3 niveles más abajo. El humano. Los soldados se mueven por el complejo. Keslin y su gente los guiaban. Ellos se encontraron con guardias imperiales y feroces. En los túneles estallaron combates. El cabo Mji-son fue alcanzado por fuego de plasma. Pero siguió luchando. Su formación médica. Manteniéndola con vida. Soldado Yun Ubay. Hackearon puertas de seguridad mientras Taiyan y su equipo resistieron oleadas de guardias. La lucha fue brutal y espacios cerrados. Varios humanos estaban heridos, pero siguieron adelante. Ellos encontró al Consejo Imperial en un búnker fortificado. El propio Sexaterion se mantuvo desafiante mientras los soldados humanos atravesó la puerta. No puedes ganar, dijo. Les dijo, mátenme y probarán. Eres tan malvado como dices que somos. Son. El capitán Mino, que había acompañado. El equipo de ataque dio un paso al frente. Estamos. No te voy a matar. Vas a ser juzgado por tus crímenes. Estás. Va a enfrentarse a la justicia. No hay justicia en esta galaxia, Sexatarian. Escupió. Solo poder. Tienes poder ahora. ¿Pero cuánto durará eso? Eventualmente, alguien más fuerte vendrá por ti, como viniste por nosotros. Tal vez, Mino. Admitido. Pero ese alguien no podrá decir que esclavizamos a los niños. No lo harán. Poder decir que atacamos mundos pacíficos, con fines de lucro. Cuando llegue nuestro momento, lo haremos. Afrontémoslo sabiendo que nos enfrentamos al mal. ¿Puedes decir lo mismo? El ex emperador. No hubo respuesta. Con el Consejo Imperial capturado, la resistencia de Sexan tomó control del gobierno. Ellos difundieron inmediatamente su rendición y la aceptación de todos los términos humanos. La lucha cesó. El almirante Jun se mantuvo firme. El puente de la retribución, vigilando. Llegan informes. El ejército brexiano había depuesto las armas. Se estaban instalando instalaciones en todo el imperio. Abierto. Miles de cautivos estaban siendo liberado. Señor, informes de bajas, Junji, dijo en voz baja. Perdimos 18 barcos en él. Batalla orbital. 4.000 efectivos. Otro. 1000 heridos. Jun cerró los ojos. 4.000 nombres para añadir al memorial. 4.000 familias que recibirían
Terribles noticias. Y bajas brexianas. Bajas militares, aproximadamente 1 millones de víctimas civiles por el bombardeo, alrededor de 300.000. El número golpeó a Jan como un golpe físico. Golpe. 300.000 civiles. Había intentado ser preciso. Había tratado de minimizar daños colaterales, pero la guerra nunca fue limpio. ¿Se acabó?, dijo Junji. ¿Nosotros ganamos? ¿Lo hicimos?, preguntó Jun en voz baja. Oh sí, simplemente nos convertimos en algo que nunca quisimos ser. En la superficie, Sexton se dirigió. Su pueblo. El imperio ha terminado. Él. Se abolió la trata de esclavos. Trabajaremos con los humanos para construir una nueva Brexia. Una basada en la libertad y la justicia. No conquista y crueldad. Muchos brexianos vitorearon. Otros lloraron a sus muertos. Algunos planeó una venganza. Pero el viejo imperio estaba ido, tímido. Habían pasado 2 años desde la guerra. Terminó. La galaxia había cambiado de maneras que no uno podría haberlo predicho. La galaxia. El consejo se reunió en su sala Estación Concordia. Pero ahora, en lugar de 47 especies con voces iguales, humanidad ocupó un puesto permanente con poder de veto. No se podría tomar ninguna decisión importante sin aprobación humana. La especie que tenía se negó a ayudar durante la crisis ahora. Vivieron con las consecuencias de sus inacción. El diplomático Sorlee se sentó en la humanidad. Silla, más vieja y más dura que la que tenía sido antes de la guerra. Cuando el Consejo discutieron acuerdos comerciales o fronterizos disputas, su voz tenía un peso que nadie se atrevió a ignorarlo. El humano. El representante tiene preocupaciones. El Consejo. La silla diría, y todos los demás. La discusión se detendría. Algunos extraterrestres resentían este nuevo orden. Otros estaban simplemente agradecidos de que la ira de la humanidad no se había vuelto hacia ellos. Porque todo el mundo había visto lo que le pasó a la Imperio Brexiano. La galaxia entera. Entendí la lección. La humanidad protegió a sus niños y a cualquiera que los amenazaron y se enfrentaron a una destrucción total. En Brexia Prime, el primer ministro Kexon trabajó para reconstruir su mundo. El nuevo gobierno había desmantelado la trata de esclavos completamente. Cada centro de detención fue destruido. Nuevas leyes protegieron a los individuos. Libertad y prohibió la toma de seres sintientes como propiedad. Pero el cambio llegó lentamente. Muchos brexianos habían construido sus vidas alrededor del imperio. Conquistas. Resentían las nuevas. El gobierno y los humanos que los habían forzado. Este cambio. Pequeñas rebeliones estallaron. Exigir que las fuerzas de mantenimiento de la paz. Mantener el orden. Irónicamente, las fuerzas de mantenimiento de la paz incluían personal humano. Soldados. Keslin estaba en su oficina, mirando los informes de otra protesta. Se volvió violento. Su asistente, un joven brexian llamado Torah, le trajo más malas noticias. 3 ataques más a centros de colaboración, dijo Torah. Están llamando a cualquiera que trabaje con los humanos son traidores. Keexan se frotó la ojos cansados. ¿Cuántos muertos? 15 mayormente. Nuestra propia gente. El primer ministro caminó hacia su ventana, mirando hacia la ciudad. Abajo, soldados humanos patrullaban calles, protegiendo a las mismas personas que los odiaba. Era un tipo extraño de justicia. Llamaron a su puerta. El almirante Hun Choi entró acompañado por seguridad. El almirante había envejecido visiblemente. Desde la guerra, su cabello completamente gris. Ahora, líneas profundas se graban en su rostro. El primer ministro Han lo saludó formalmente.
Almirante, ¿qué le trae a la superficie? Estamos retirando las fuerzas de paz. Fuerzas. Yan dijo, tu gente necesita encontrar su propio camino a seguir. No podemos. Hazlo por ti, Kexellín sintió pánico. Aumento. Pero los grupos de resistencia, violencia, no estamos preparados. Basa. Nunca estaremos listos si nos quedamos, dijo Yan. Suavemente. Este es tu mundo. Tú, gente. Tienes que moldear tu propio futuro. Hizo una pausa. Mantendremos estaciones orbitales y hacer cumplir el tratado. Términos. Pero las calles son tuyas. Gobernar. Después de que Jun se fue, Kexan se sentó solo. En su oficina. El peso de la responsabilidad se sentía aplastante. Su mundo había sido destrozado por la guerra, y ahora tenía para volver a juntar las piezas. En tierra, el Tribunal de Crímenes de Guerra continuó su obra. El gran emperador Cesterion se puso de pie en una celda, esperando su último momento. Sentencia. Había sido declarado culpable de crímenes contra Cenins por 47 cargos. Cálido. El maestro Texel estaba en la celda de al lado. Él, igualmente condenado. Capitán Mino. Park los visitó una vez, aunque no saber por qué. Quizás para encontrarle un cierre. Quizás para entender al enemigo que tenía luchado tan duro contra. ¿Vienes a regodearte? Sexaterion preguntó desde atrás. Barrera energética. No, dijo Mino. Vine para hacerte una pregunta. ¿Valió la pena? Toda la conquista, todo el sufrimiento que, al final, ¿qué causó? ¿Significó algo? El exemperador rió amargamente. Yo gobernaba un imperio. Tenía poder más allá. Medida. Sí, valió la pena. ¿Y si yo podría volver atrás, lo haría todo de nuevo? Mino negó con la cabeza. Entonces aprendiste. Nada. Morirás en esta celda. Olvidado por tu propia gente. ¿Y tú? Todavía no entiendo lo que perdiste. ¿Y qué perdí? ¿Humano? La oportunidad. Ser recordado como algo más que un monstruo. Mino se fue sin esperar. Para una respuesta. Algunos seres no podrían ser salvados o redimidos. Solo podían ser detenido. El doctor Jivan Kim había dejado el ejército. Servicio para trabajar con refugiados y esclavos. Dirigía una clínica médica en Nueva Refugio, que trata tanto a humanos como a extraterrestres. Muchos de los cautivos liberados no tenían dónde quedarse. Para ir. Sus mundos natales destruidos o negándose a aceptarlos de vuelta. Se asentaron en el espacio humano donde al menos estaban. Seguro. Una tarde, un viejo extraterrestre llegó a su clínica. Le tomó un momento reconocer a Tak, el ser mayor que había protegido a Dejan en el barco de esclavos. Tú, dijo ella sonriendo. Esperaba que llegué a casa. Lo hice, dijo Tok. Mi familia me había creído muerto durante años. Fue una buena reunión. Se sentó. Con cuidado, se notaba su edad. Pero necesitaba para volver a agradecer a los humanos que me liberó, para ver al chico que me dio esperanza en los momentos más oscuros. Dejan es en la escuela, dijo Han. Pero estará en casa. Pronto. Sé que querrá verte. ¿Cuándo? Dejan llegó, ya con 9 años, corrió para hablar y lo abrazó. El viejo extraterrestre le acarició la cabeza suavemente. Tenías razón, joven, dijo Tok. Tu gente lo hizo. Ven. Vinieron por todos nosotros. ¿Lo hiciste? ¿Encontrar a tu familia? Dejan preguntó con entusiasmo. Yo lo hice. Mis nietos ya son mayores. Pero tuvimos tiempo juntos. Los ojos de Tok se abrieron. Es triste, pero muchos no regresaron a casa. La guerra se cobró muchas vidas, tanto culpables como inocente. La sonrisa de Dejan se desvaneció. Él se enteró de las bajas. 300.000.
Civiles rexianos muertos. 4.000 humanos. Soldados. Números que lo perseguían. Especialmente de noche. ¿Fue mi culpa? Preguntó en voz baja. Todas esas personas. Morir por mi culpa. Te se arrodilló, mirando al niño a los ojos. No, niño. Murieron porque seres malvados te robaron. Murieron porque tu pueblo te valoraba. Suficiente para luchar por ti. Nunca culpes. Acepta las decisiones de los demás. Pero dejan. A veces se culpaba a sí mismo. ¿Cómo podría? ¿No es así? El teniente Taun Yun había. Sobrevivió a la guerra, pero sus heridas de la batalla final en Brexia Prime significó. No pudo regresar al combate activo. En lugar de eso, entrenó a nuevas fuerzas especiales. Soldados en la academia militar. Él, ahora caminaba cojeando y el dolor era su compañero constante. Pero cuando joven, los soldados le preguntaron si se arrepentía de su servicio, él siempre decía, no, lo hicimos. Lo que había que hacer, decía. Ellos. Salvamos a los que no pudieron salvar. Ellos mismos. Eso es lo que hace la humanidad. Eso es lo que nos hace fuertes. Uno de sus. Los estudiantes hicieron la pregunta a todos. Me lo preguntaba. Señor, ¿lo haríamos? ¿De nuevo? Si se llevaran a otro niño, ¿se lo llevarían? ¿Vamos a la guerra otra vez? Taun no lo hizo. Duda. Sí, cada vez. Porque en el momento en que calculamos ese, no vale la pena luchar por la vida, perdimos lo que nos hace humanos. El almirante Hun Choi se había retirado a un pequeño casa cerca del océano en la tierra. Pasó sus días con sus nietos, enseñándoles a pescar y diciéndoles historias, pero por la noche a veces se paraba en su porche mirando las estrellas, pensando en todas las personas que habían. Murió bajo su mando. Capitán Soyon. Lim, que se había sacrificado en él. Nebulosa carmesí. Los 4.000 soldados que nunca regresó a casa. Incluso los 300.000 civiles brexianos que habían estado en él. Lugar equivocado en el momento equivocado. Su esposa. Lo encontré allí una noche, con lágrimas corriendo por su cara. ¿Todavía pensando en ellos? Preguntó ella suavemente. Siempre, dijo. Susurró. Yo di las órdenes. Estoy responsable de cada muerte. Tú también eres responsable de cada vida salvada. Cada niño que duerme seguro porque lo hiciste. ¿Eso compensa? Él preguntó. ¿Puede algo equilibrar esa balanza? Ella no tenía respuesta porque no había. 1. Mandar significaba vivir con decisiones imposibles. Significaba llevar peso que nunca se aligeró. En el Consejo Galáctico se aprobaron nuevas leyes. Los protocolos de protección de los seres sensibles realizados. La esclavitud es ilegal en todos los Estados miembros. Especies. Establecieron una respuesta rápida. Fuerzas para proteger a los vulnerables. Poblaciones. Y dejaron claro que cualquier especie que participe en el tráfico de esclavos o los ataques contra niños se enfrentarían a todo el daño. Fuerza de la Justicia Galáctica. Humanidad. Hizo cumplir estos protocolos con absoluta determinación. Cuando un pequeño grupo pirata intentó asaltar un mundo colonial perteneciente a una especie pacífica, buques de guerra humanos, llegó en cuestión de horas. Los piratas estaban destruidos sin piedad. El mensaje fue claro. Bajo el nuevo orden, los débiles estarían protegidos. Los fuertes estarían afrontar las consecuencias de sus acciones. Algunas especies lo llamaron tiranía. Otras lo llamaron justicia. Pero nadie lo negó. Que la galaxia era más segura gracias a ello. La diplomática Zora Lee se dirigió al Consejo. Una última vez antes de su jubilación. Hace 2 años acudimos a usted en busca de ayuda. No hiciste nada, así que nos ayudamos nosotros mismos. No queríamos el poder que tenemos ahora.
Nosotros. No quería ser la policía de la galaxia. Fuerza. Pero alguien tiene que oponerse. Mal. Alguien tiene que decir que algunos. Hay cosas por las que vale la pena luchar, sin importar nada. El costo. Ella miró a su alrededor. Representantes reunidos. Todos ustedes tenían la oportunidad de ser ese alguien. Elegiste la comodidad en lugar del coraje. Así que, la humanidad eligió ser lo que la galaxia. Necesario, incluso si nos convirtiera en monstruos. En algunas de tus historias. Podemos vivir. Con eso. ¿Puedes vivir con lo que tienes? ¿No lo hiciste? El silencio que siguió. Dijo mucho sobre New Haven. La vida lentamente. Volvió a la normalidad. El destruido. Se reconstruyeron los edificios. Nuevos colonos. Llegó. La colonia creció y prosperó. Pero nunca olvidaron lo que había sucedido. En el centro de la ciudad se encontraba un monumento conmemorativo, enumerando los nombres de los 4.000 soldados que había muerto en la guerra. En la cima de el monumento conmemorativo eran palabras que resumían la filosofía de la humanidad. Lucharon por un niño. Habrían luchado por cualquier niño. Esto es lo que somos. Dejan. Kang visitaba el monumento cada semana. Él se pararía frente a él leyendo los nombres, sintiendo el peso de su sacrificio. Su madre, Hannah, estaba preocupada por él, cargando con tanta culpa a una edad tan temprana.